Estamos grabando una versión más de Conexionistas. El programa número 18, Claudia, de que Así hemos es. hecho sobre personas candidatas a puestos de elección allá en lo que es lo que será el nuevo poder judicial, el reformado poder judicial, vamos a decirle de alguna manera. Y está con nosotros Jaime Salvador García González, él es abogado con 25 años de trayectoria, pero además es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Jaime García, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, y gracias por el espacio. Claudia Aguilar, bienvenida, muchas gracias. Este esfuerzo ha sido muy fuerte por parte tuyo, pues sobre todo la parte coordinar a tanta gente que ha venido, tanta gente con la que hemos platicado, muchas gracias. Y adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Armando. Hola, Jaime. Gracias por aceptar el espacio de conversar con conexionistas. Pues la verdad, nos gustaría escucharte a ti y fundamentalmente nos gustaría que compartieras con la audiencia qué te motivó a ti, un abogado que, como dice Armando, pues tienes pues más de 25 años de experiencia y eso pues es una amplia trayectoria, digamos, en el ejercicio de la profesión, a decir quiero participar en esta pues primera elección extraordinaria para ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, antes que nada voy a empezar con una pequeña anécdota. Yo recién egresado de la escuela, tenía un conocido que laboraba en la corte y me dijo, ¿por qué no metes tus papeles aquí a la dirección de personal? Llené un formato, etcétera, una solicitud de empleo, etcétera, etcétera. Y pues, la verdad es que no pasó nada, ¿no? Y con el tiempo, pues descubrí que pues, yo inocentemente, eh, pues llené un papel que terminó en un cajón y pues me di cuenta que realmente para entrar al Poder Judicial de la Federación prácticamente tenías que tener alguien conocido, ¿no? Es así como yo me desempeñé en el campo de la fe pública. Llevo más de 20 años como corredor público 61 de la Ciudad de México. También soy mediador privado 253 con fe pública de la Ciudad de México. Asimismo, también soy perito traductor en idioma inglés en la Ciudad de México. Cuando salió la reforma constitucional, me quedó claro de que era el momento de dejar de ser un espectador a pasar a ser un actor. En este país, ustedes deben de saber de que de cada 100 delitos, únicamente son objeto de denuncia o de querella 6. Y de cada 100 que son objeto de denuncia o de querella, 14 se judicializan. Es decir, tenemos un índice de impunidad arriba del 90%. Y es claro que hay una enorme desconfianza de la ciudadanía en las policías, las fiscalías y los tribunales. Obviamente también hay otros factores, corrupción, mala integración de carpetas de investigación, pero bueno, yo veo esta reforma judicial como un primer paso para ir recuperando la confianza de la ciudadanía e ir revirtiendo esta desconfianza en el aparato de justicia. Obviamente, la reforma judicial debe ser parte de la gran reforma en materia de justicia que este país necesita y se merece. Entonces es por ello que yo me inscribí en los tres comités de evaluación. Tengo la fortuna de haber sido insaculado después de un proceso de entrevista en el Poder Legislativo y bueno, en el Poder Judicial. Todos sabemos de que después de que elaboraron la lista inicial ya suspendieron labores, pero también ahí fui insaculado y es por ello que yo estoy siendo postulado por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo y pues muy entusiasmado de haber recorrido gran parte del país, ido a varias universidades, reunirme con comunidades agrarias, pueblos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTI y pues estamos aquí en los últimos días de la campaña dando todo para poder llegar a la corte. Gracias, Jaime. Pues sí, mira, qué interesante, porque me parece que digo, sí abarcas como que este es un primer paso, ¿no? Un primer paso para a lo mejor acercar o corregir algunas cuestiones que podrían, con independencia del debate que pues me parece que puede haber quedado atrás de la reforma,
sí de acercar pues a la ciudadanía y de corregir algunas cosas en términos de, sobre todo de lo que quiere ser, lo que tú decías que es impunidad, ¿no? Una cadena a lo mejor de cuestiones que se tejen o que se juntan en estos momentos. De, ¿Por qué nos cuentas además, que me parece bien interesante, ¿no? Postulaste por los 3 comités, quedaste insaculado por 2 de ellos y también nos hablas un poco de la ruta, que eso también tiene que ver. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque nos decías ahorita que te entrevistaron en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. ¿Cuál fue tu experiencia en esa entrevista? ¿O cómo La- fue? ¿No? bueno, a mí me llegó un correo un jueves en la noche, bastante noche, señalándome que tenía que presentarme el sábado temprano en la vieja casona de Xicoténcatl en el centro. Entonces, bueno, yo me preparé, acudí puntualmente a la entrevista, fui el primero de ese día y la entrevista está en el canal de YouTube del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Se me hicieron preguntas totalmente de contenido jurídico y yo externé mis puntos de vista. Y si quieres, podría brevemente reiterar lo que señalé en esa entrevista, o si quieres pasamos a otra pregunta, dado que esa información ya está en la red. Sí, no, está bien, porque además está en la red y eso, lo único que destacaría de que esté en la red es que entiendo que para que estén en la red estas entrevistas hay la anuencia, ¿no? O la conformidad por parte de los participantes. Algunas de las entrevistas estuvieron en un primer momento y luego las bajaron, justamente porque las personas pidieron por protección de datos, etcétera, que las bajaran. Entonces, pues gracias porque nos indicas y cuando pues esté en entrevista, pues la pueden buscar y quien esté interesado en cuáles fueron las preguntas específicas que te hicieron. A mí más bien me interesa que nos platiques, por ejemplo, tú que eres un abogado, que tienes experiencia en la fe pública y que nos has hablado de este diagnóstico o este suplicio que existe para las personas en términos sobre todo de los temas penales, de llegar a ser ministro de la Corte, ¿no? Que estás consciente de las facultades que tiene uno de 9, ¿no? En un órgano colegiado. ¿Cuáles son tus propuestas o qué crees que tú puedes, desde tu propio granito de arena, como decimos coloquialmente, poner desde el pleno de la Corte para efectos de, pues que esto sea un primer momento, una primera etapa de la transformación de la gran reforma a la impartición o al sistema de justicia que requiere nuestro país? Bueno, de entrada, mis compromisos son los siguientes. Trabajar para eliminar el rezago que existe en la Corte, que es bastante importante. Del mismo modo, ir reduciendo ese enorme número de sentencias de amparo que ya han causado Estado y que desgraciadamente no se han podido ejecutar. Ese es un problema muy serio. Al respecto, yo he manifestado que yo no tengo ningún inconveniente en lo personal de elaborar jornadas extendidas e incluso días de asueto, porque el cargo de ministro es los 365 días del año, no nada más días hábiles de 9 a 5 o 6 de la tarde. Ese sería uno de mis primeros compromisos. Otro de mis compromisos es poner todo de mi parte a fin de que la Suprema Corte regresa a ser ese árbitro imparcial, ese más alto tribunal en materia constitucional, donde no haya ni confrontación ni sumisión frente a los otros poderes del Estado. Y tristemente, el papel que la Corte ha desempeñado últimamente ha sido uno de confrontación con los poderes del Estado. Y hay otras propuestas que yo he hecho y que, bueno, voy a decir una que está en el canal de YouTube, que podía abonar para el problema de la inseguridad y todo. La presidenta de la República ha dicho que cuando ella fue jefa de gobierno, en las reuniones del Gabinete de Seguridad acudía de manera esporádica quien era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Yo propondría respetuosamente al Pleno, si está de acuerdo en quien presida la Corte, acuda de manera esporádica, parcial y preferentemente a través de una conexión encriptada y que no sea presencial su asistencia a las reuniones del Gabinete de Seguridad. ¿Y por qué señalo de que parcial, ya no todas? Primero porque no se puede enterar de los operativos, ya que estos pueden derivar en juicios
los cuales eventualmente podrían llegar a la Corte. Y por el contrario, la participación de quien presida la Corte sería pues de dar de manera imparcial, neutra, opiniones jurídicas a fin de ir combatiendo un problema que tenemos en materia de justicia. Una propuesta en concreta es de que las fiscalías, tanto la General de la República como las locales, tienen una muy mala práctica de preguntar a los indiciados, a las víctimas ofendidos, a los testigos, su religión, lo cual me parece cuestionable constitucionalmente y además no tiene relevancia en una carpeta de investigación. Y ahí abre la puerta para una posible discriminación. Y pueden haber igual otra serie de sugerencias neutras objetivos a fin de ir todos colaborando y atacar este problema que tenemos de inseguridad, impunidad, violencia. Gracias, Jaime. También veía dentro de tus propuestas que tú sugieres o propones como que acercar a la gente, ¿no? O sea, acercarte mucho más a las personas, ¿no? O sea, un mayor acercamiento a la población para atender asuntos. ¿Cómo crees que sería posible lograr esto sin, bueno, pudiendo atender los asuntos del día a día y sin, pues, que haya algún tema que exceda las facultades que tienes como ministro o ministra de la Corte, ¿no? Quienes ocupen estos lugares. Bueno, me parece de medular importancia que los ministros y las ministras tengan un mayor contacto con la realidad del país, que visiten los reclusorios, que visiten las estaciones migratorias, que vayan a las escuelas, que vayan a las comunidades agrarias. Y todo esto dentro de la ley de austeridad republicana. No que haya un turismo judicial, Ujú. que se Sí. hagan viajes cuando sean necesarios. Y si pueden haber conexiones, interacciones por medios remotos, adelante. Porque yo estoy casi seguro que muchos de los actuales ministros no han pisado un reclusorio. Yo, por el contrario, sin ser penalista y ser un abogado que se dedica a la fe pública, sí he ingresado a los reclusorios a recabar firmas y he visto una tragedia en nuestro sistema penitenciario. Es evidente que hay clases sociales dentro de los reclusorios. Es evidente que hay un trato desigual respecto de los internos. Lo puedes ver en su ropa, lo puedes ver en que algunos sí pueden andar haciendo cuestiones ahí en las oficinas y hay otros de que con mucho trabajo, en vez de cinturón, utilizan un lazo para que no se les caigan los pantalones y andan de boleros con respecto de los custodios o los abogados. O sea, es una cuestión de que hay que ir atendiendo. En su momento, la presidenta de la República, cuando fue jefa de gobierno, visitó Santa Marta con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte y de esa visita resultaron una serie de políticas públicas en virtud de las cuales, por lo menos mujeres de que estaban en la cárcel por ser pobres o por no haber tenido acceso a un traductor en lenguas indígenas o alguna otra circunstancia, fueron ayudadas. En la cárcel tristemente no están ni todos los que deben estar y también por el otro lado están injustamente muchos inocentes. Muy bien. Oye, fíjate que yo normalmente en esta dinámica que tenemos, soy el que menos sabe del tema, porque yo no estudié leyes, no soy abogado, pero soy ciudadano de a pie. Y como Sí, tal, pues me he encontrado en muchas pláticas con la gente diciendo, vas a votar, no vas a votar. Si ahorita te metes a Twitter o te metes a cualquiera de las redes sociales, te vas a encontrar memes diciendo que por qué no votan y ahora están en el escándalo de los acordeones. Ya sabes cómo es la comedia nacional, ¿no? sí, Mucha gente dice que esto ya está dado, que esto ya está cerrado, que ya no ni vale la pena votar porque pues ya lo eligieron, ¿no? El partido ya lo eligió, la presidenta ya eligió, ya lo eligieron desde allá, desde Tabasco, no sé.
El caso es que mucha gente está muy desengañada, vamos a decirle de alguna forma, o simplemente le da miedo, porque es otra cosa que he notado. Es muchísima la información que hay que procesar, es muchísimo lo que tienes que informarnos, porque son 6 boletas, y creo que aquí en la Ciudad de México son otras 3, y vaya. Pero sin embargo, la ciudadanía cuesta y la ciudadanía es un trabajo que tenemos que hacer los ciudadanos, porque si no, pues que nomás ir a votar por el color que nos gusta. ¿Qué le dices a la gente que está en ese plan de decir, ya está dada la elección, está de flojera buscarle quién es quién, no tiene caso votar porque nadie le va a hacer caso a mi voto? ¿Qué le dirías tú a esa gente? Yo en todos los espacios que se me ha abierto la oportunidad, he hecho un llamado a la gente a que participe. Ujú, Entre más alta sea la participación y votación de la ciudadanía, menor es el riesgo de trucos, trampas y fraudes electorales. Yo ujú. sé que es una elección complicada, novedosa, pero por eso se hizo la reforma. No tiene mucho sentido en democratizar el poder judicial para que la gente vote por sus juzgadores si la gente no participa. La gente tiene derecho a expresar sus ideas porque vivimos en un país libre, Claro. pero realmente es muy triste ver que gente que durante años defendió la democracia y luchó contra el viejo régimen autoritario que tuvimos durante muchas décadas, hoy en día tira la toalla y dice ya todo está resuelto. Yo por el contrario estoy haciendo campaña. Yo en las encuestas en las que he aparecido he ido moviéndome poquito, pero me he ido moviendo del sexto al quinto lugar, por lo menos así ha sido en las encuestas del Economista, del Universal. Sí he visto que se han movido los punteros y yo estoy entregando todo. Por eso estoy aquí en esta entrevista con ustedes. Y mañana igual y saldré a volantear, a encontrarme con la gente, probablemente visite Santa Marta, hablar con gente que tiene internos ahí. La verdad es de que a la gente yo le pido que haga oídos sordos a esas voces que dicen que esto ya se decidió. Esto no se ha decidido. Y también de que no se dejen intimidar. Esta elección es igual de importante que la de hace un año. Entonces, vayan y ejerzan su voto. Ese es mi llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Salvador García González, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una campaña que están haciendo también mucho en redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas y cómo te podemos seguir? Bueno, a mí, Jaime Salvador García González, el candidato 45 de la boleta morada, me pueden encontrar básicamente en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, con mi nombre completo, Jaime Salvador García González. En algunas está en minúsculas todo junto, en otras está separado. En X estoy como Jaime-García MX. Y pues yo la verdad estoy muy satisfecho del rol que he hecho. Si me preguntaran, ¿lo volverías a hacer? Diría sin duda que sí. Y pues Ajá. aquí estamos. Yo invito a la gente a votar y les reitero de que si quieren un México con justicia para todas, todos y todas, sin importar preferencias sexuales, cuestión religiosa, condición económica, estado de salud, voten por el candidato 45 de la boleta morada. La boleta principal, por decirlo así, que va a estar en prácticamente todas las casillas, porque todos los mexicanos vamos a votar en este caso por pues los ministros de la Suprema Corte. Pues muchas gracias, Jaime Salvador García González, muchas gracias por tus palabras. Te deseamos todo lo mejor para para el proceso, el próximo 1 de junio, y pues a ver si en un futuro podemos ir platicando de esos temas. Ojalá así sea. Muchas gracias por el espacio y el INE por lo menos anunció de que el 2 de junio es posible que ya tengamos el resultado de los ganadores de la corte. Ojalá sea. Perfecto.
Qué bueno, ojalá. Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias una vez más por tu participación, muchas gracias por la ayuda y sobre todo, pues porque nos hemos llevado de la mano esto y ha estado muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes, gracias a su público y que tengan un buen día. Y también agradecer a quienes nos escucharon en Spotify, a quienes nos vieron en YouTube. Esto es Conexionistas, búsquenos. Tenemos otras 17 entrevistas. A lo mejor está muy complicado que salga el que les toca para ciertas cosas. Hay otros que no, que son generales. Pero lo que voy es que conozcan a la gente que está en el proceso, vean lo que piensan, vean lo que son, vean su experiencia y vean sus trasfondos. Y se van a sorprender de la calidad que hay profesional de los candidatos, de la gran mayoría de los candidatos que se postularon para algún puesto dentro del nuevo Poder Judicial. Eso pues puede convencer a muchos de que vale la pena salir a votar este 1 de junio. Pues muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.